Listo. Ya, muchachos, entonces me interesa igual que ojalá puedan como participar, porque es raro para uno hacer clase aquí frente a la tele, ¿ya? Bien, como les decía, hay un texto que vamos a trabajar. Voy a compartir la pantalla. Hice un Power breve, pero bien denso, ¿cachai? Entonces, eh, me interesa que no se asusten un poco con esto, ¿ya? Entonces, este es el texto, ¿cachai? Que se llama Teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva sociología de la educación, un análisis crítico. Hasta el título ya es una cosa ¿Verdad? larga. ¿Sí? Este Power lo va a subir. ¿Perdón? Que te escucho con un poco de ruido. O Este sea, Power usted lo va a subir. sí, no, voy a enviar todo. Power, la clase misma, esto lo estoy grabando, ¿ya? Y esto es la base de un texto. Es un texto que tiene 55 páginas, entonces por eso le vamos a dar bastante tiempo. Y como es un texto largo, no podemos leerlo en clase, ni mucho menos, pero yo me detuve en algunos pasajes que a mí me parecieron como relevantes y a partir de ahí como abrir la interpretación. Eh, Hay algo que yo también le he comentado en las otras clases a sus compañeros, que es que, ojo con que yo voy a valorar mucho lo que ustedes sepan también de estas cosas, porque no crean que no saben, o sea, aquí también esto tiene que ver con la experiencia escolar, ¿ya? Ustedes por lo menos han pasado 12 años por la escuela, y ya tienen otros añitos, por lo menos, no sé si en el jardín o en el kinder, y ahora más encima están en la universidad, entonces no piensen que esto es solamente como materia distante, sino que también aquí hay algo que les dice a ustedes. Este texto medio denso, medio complicado en su lenguaje de 55 páginas. Y ojo que también esto se trata de que eh, puedan identificar algunos pasajes que les generen inquietud, que les generen complicación, en términos de vocabulario, en términos de lo que quiere decir, o incluso si hay algunos pasajes que a ustedes les interesan. ¿Mm? Sí, a mí me nutre bastante la lectura que ustedes hagan, ¿ya? Lo que el texto les diga a ustedes. Entonces, bueno, básicamente una breve introducción. Se trata de una sociología de la educación. Giroux forma parte de una suerte de enfoque que ha hecho análisis de las instituciones educativas, de los fenómenos educativos, eh, y estos fenómenos educativos o la misma institucionalidad ha sido analizado desde una perspectiva científica que busca encontrar ciertas regularidades, ¿ya? O sea, busca encontrar ciertos patrones, en cierta medida, que puedan explicar un poco la institución. Y, y hay una cuestión a la base o una teoría a la base que lisa y llanamente es el marxismo, ¿ya? Carlos Marx, supongo que lo conocen, ¿se conoce a Carlos Marx? Por lo menos el nombre, ¿qué me dicen? Sí. Ya, súper, con eso ya me basta, estupendo. Eh, y básicamente dentro del lenguaje marxista hay algunos como conceptos que son súper importantes, ¿ya? Uno, las clases sociales, ¿ya? En el caso de Marx, las clases sociales tienen que ver con la burguesía, el proletariado, que se relacionan en una, perdón, que se relacionan en una relación de dominación, ¿ya? Eh, y por lo tanto, aquí este enfoque de la sociología va a asumir esa diferencia en términos como de jerarquía y de dominio. Va a haber un grupo de los dominados y un grupo de los dominantes, y que tiene relación con la estructuración de las clases sociales. En la jerga marxista, o sea, las clases sociales se diferencian
y a la vez se vinculan por su relación con los medios de producción. Entonces las clases sociales tienen que ver con un lugar que ocupan en la economía, digamos, en la puesta en forma del proceso económico, ¿ya? De la circulación económica, que a su vez está dada por la producción, por los medios de producción. Entonces, eso es lo que está a la base. O sea, la mayoría de estos eh, personajes que van a aparecer aquí, bueno, los autores, Giroud, y Giroud a su vez va a comentar a muchos otros, tienen a la base esta teoría marxista un poco de la sociedad y discuten con ella, ¿verdad? Eh, y van profundizando, la van matizando, y de eso se trata el texto. Es una revisión de una serie de teorías o enfoques sociológicos de la educación que tienen eso a la base, ¿verdad? Entonces, yo lo que he hecho como método, y ustedes me lo podrán como criticar también, o ver de acuerdo a la lectura que hagan, es seleccionar algunos pasajes, ¿ya? Algunos fragmentos, donde aparecen conceptos que me parecen que son como relevantes, ¿ya? Y eso es lo que quisiera como presentar hoy. Son nada más que 5 diapositivas, pero que tienen su densidad. Así que eso, preguntas ahí, hasta ese momento. Arranco entonces. Entonces, mira, este es un pedacito que está en la página 1, entre la 1 y la 2, que dice que los educadores radicales han insistido en que las funciones primordiales de la escuela son la reproducción de la ideología dominante de sus formas de conocimiento y la distribución de las habilidades necesarias para la reproducción de la división social del trabajo. Desde la perspectiva radical, las escuelas como instituciones solo podrían ser entendidas mediante un análisis de su relación con el Estado y la economía. Según este punto de vista, la estructura profunda o el significado subyacente de la enseñanza solo podría descubrirse a través de un análisis de cómo las escuelas han funcionado como instrumentos de reproducción social y cultural, es decir, cómo han legitimado la racionalidad capitalista y apoyado las prácticas sociales dominantes. Bien, aquí hay un montón de conceptos que son sumamente potentes, complejos, ¿ya? Que merecerían un gran análisis, pero básicamente cuando hablamos de los educadores radicales, o cuando aquí el autor habla de los educadores radicales, esa radicalidad tiene que ver con que hay una teoría en la que se enmarca, por ejemplo, el autor, que ha hecho una crítica a la escuela moderna, ¿ya? En las primeras clases, por eso intenté como mostrar esto, de que la escuela, ¿sí?, como manifestación más material de la educación, o sea, el fenómeno educativo social tiene entre sus instituciones más emblemáticas la escuela, hoy día tiene la universidad, tiene otras también, pero la escuela sigue siendo muy relevante. A esa escuela eh, y a las políticas educativas de las que proviene la escuela se le ha hecho una crítica, ¿ya? Y esa crítica tiene que ver, en términos muy generales, con que reproducen esta división social entre dominantes y dominados. Como ya les decía, esta división social entre dominantes y dominados tiene que ver con el lugar que tienen unos y otros en la cadena de producción y por lo tanto con el trabajo que desempeñan. Entonces, en términos generales, esta crítica a la escuela viene a decir que la escuela lo que hace es asignar a ciertos personajes, a ciertos sujetos sociales, un lugar en las labores sociales, un lugar que tiene que ver mucho con el trabajo. ¿Mm? Y aparecen otros conceptos, el Estado, la economía, etcétera, etcétera. ¿Se comprende un poquito el texto hasta ahí? ¿Qué me dicen? Y ahí estoy admitiendo unos compañeros más. Entonces, fíjense lo que dice desde el punto casi al final, la mitad, dice, este punto de vista, la estructura profunda o el significado subyacente, o sea, el significado que está por debajo de la enseñanza,
solo podría descubrirse a través de un análisis de cómo las escuelas, cómo estas instituciones han funcionado como instrumentos de reproducción social. Lo que hacen es mantener esta tensión entre clases sociales donde algunos dominan por sobre otros, donde algunos se enriquecen por sobre otros, donde algunos toman más protagonismo político, más protagonismo económico por sobre otros. La escuela lo que haría sería entonces reproducir, sería una máquina que busca perpetuar esa división social. Es duro, de ahí parte, ese es el tono de esta cuestión. Ya, paso a la otra diapositiva. Esta está en la página 4. Recuerden, el texto tiene 55 páginas, así que importa mucho cómo ustedes lo lean. Yo trato de interpretar algunas cuestiones, ¿ya? Y espero que sea un aporte, pero después sería súper interesante que ya la otra semana tuviésemos algo más de diálogo. Yo voy a situar algunos problemas, algún vocabulario, algunas preguntas, y a partir de ahí vamos leyendo esto. Fíjense que, perdón que me devuelva la otra, lo que hace Giroux es hablar de una teoría de la reproducción y la resistencia. Entonces, curiosamente, una de las cuestiones, y esto lo voy adelantando, que va a decir Giroux, tiene que ver con que estas teorías tienen que describe muy bien este proceso de cómo la escuela reproduce las clases sociales, pero también lo importante sería ver si hay gestos o coeficientes de resistencia por parte de los sujetos. Vale decir, si en la escuela se da la posibilidad de que los dominados impugnen, pongan en cuestión este orden que los pone en lugar de dominados, y si ello ocurre, si es factible de ver esa resistencia al interior de la escuela o como parte de la lógica educativa. Entonces, paso al punto, a la segunda diapositiva, un pedacito que está en la página 4, las pueden ir anotando si quieren. Bueno, voy a enviar esto, así que no se hagan problema. Dice, al rebajar la importancia del factor humano y la noción de resistencia, las teorías de la reproducción ofrecen muy poca esperanza para desafiar y cambiar las características represivas de la enseñanza. Al ignorar las luchas y contradicciones que existen en la escuela, estas teorías no solo disuelven la intervención humana, human agency, o sea, la agencia humana, sin saberlo proporcionan una excusa para no examinar a maestros y estudiantes en marcos concretos dentro de la escuela. De esta manera se cierra la oportunidad de detectar cuándo hay una diferencia sustancial entre la existencia de varios modos de dominación, estructurales y biológicos, y sus formas efectivas de desarrollo y sus efectos. Ya, explico esto muy brevemente. Lo que Giroux empieza a darse cuenta que las teorías de la reproducción, estas teorías que han mostrado cómo la escuela reproduce el orden social, nos dejan, cuando las leemos, cuando vemos cómo la escuela lo que hace es perpetuar un orden, nos dejan un poco así desesperanzados, ¿ya? Tienen un tono un poquito pesimista, por decirlo de algún modo, porque muestran cómo la escuela se pone al servicio, y la educación en general se pone al servicio de un orden dominante, que vendría a ser el orden del capitalismo, ¿ya? La escuela sería una extensión más de la maquinaria capitalista, y que en ese sentido lo único que haría sería como generar parámetros de dominación o recomponer formas de dominación. Sin embargo, dice, no tenemos que ser tan absolutamente derrotistas, porque parece ser que pese a todo, los individuos, ¿ya?, pueden intervenir en estas relaciones. O sea, de alguna manera hay siempre un coeficiente de resistencia, de evasión, de sublevación respecto de este orden que pone la maquinaria escolar. Entonces, fíjense que aquí vamos a empezar a discutir
un poco sobre eso. O sea, efectivamente la escuela lo único que produce son resultados de dominación, lo único que produce es un ordenamiento social al cual los individuos se someten, o, por el contrario, también al interior de la escuela, como lugar de lucha, hay también mecanismos de resistencia o momentos de resistencia o episodios en los cuales se puede subvertir o por lo menos poner en cuestión ese orden. Esa es la pregunta. A ver, ¿hasta ahí algún comentario? Hago una pregunta a ver si ojalá que alguno de ustedes me la pudiese responder. Cuando hablamos de estos individuos que podrían como resistirse al mandato de la escuela, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Cómo lo llamamos a esos individuos? ¿Quiénes son? No sé si lo van a hacer por el... Profe, ¿Sí? tendría que ver como con el texto que vimos anteriormente de las pedagogías críticas. Sí, 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 por supuesto. Entonces podrían ser los profesores que dejan de reproducir la misma tradición, Ya, muy ¿no? bien. Ya, estos pedagogos que hacen otras pedagogías. Pero ¿qué otro sujeto importantísimo? Que es como sobre quién se dirigen todas las mecanismos, normativas, políticas escolares. Eh, tengo como, o sea, no sé si estará bien, pero de eso se trata como lo que hablaba Freire, creo, Ya, que hablaba de la educación de mercado, que es la educación que tenemos hoy día. súper. A ver, Andrés, Y, ¿Mm? le hago una Digo no, pregunta. Eh, ya, esa educación de mercado, en nuestro caso, ya que estamos hablando, y me encanta que manejen esos términos, ¿sobre quiénes recaen? ¿Quiénes son los depositarios o los que padecen esta educación de mercado? nosotros, Nosotros, claramente. ya. Porque se supone que nosotros, los alumnos, alumnas, Ujú, la educación de mercado, los profesores hicieron como la verdad absoluta, donde ellos tienen que llenar nuestras cabezas y que nosotros somos vasijas vacías. ya, absolutamente. Eso, Ahora, nosotros somos como los afectados de esta educación, la verdad, pues si yo, no, yo estoy pagando algo y no estoy recibiendo esa educación, por así decirlo, o por qué tengo que pagar algo para ser más inteligente. ya, muy bien. Eh, Fíjense que aquí hay una cuestión importante. ¿Se resisten los estudiantes a la escuela? Depende de qué colegio. Ya, depende de qué colegio, pero La mayoría efectivamente, de los municipales yo creo que se resisten a la educación que está hoy en día. ya, muy bien. Y efectivamente ha sido así, pues. O sea, cuando aquí el autor habla de que se rebaja, que las teorías de la reproducción lo que harían sería como describir siempre una escuela como muy pasiva, muy a lo Pink Floyd, así como la película de Wall, que los estudiantes solamente saldrían como formateados, como todo homogenizado, uniformado. Se le olvida, parece a las teorías de la reproducción, que la gente también interviene, la intervención humana, que la gente actúa. Y en este caso, esos que actúan son los estudiantes, ¿ya? Entre otros actores. Desde luego, como decía Cecilia también, pasa con los profesores que al interior de esa mecánica también se resisten, ¿ya? Pero es súper importante y yo lo voy a destacar mucho, porque yo creo que es una cuestión que tiene que ver con las experiencias de ustedes, y cómo también los estudiantes se resisten, de diferentes maneras, no todos se resisten igual, ¿ya? Hay organizaciones que se resisten de manera mucho más articulada, con formas de asambleísmo, de organización, con asociaciones, etcétera, pero también existe el estudiante que se resiste a usar el uniforme, que se resiste a que le corten el pelo, que se resiste a un mandato, no sé, de un inspector, etcétera. Entonces, la escuela, pese a todo, es un lugar de conflicto. No está ganada la escuela por por el poder, digámoslo así. No está ganada completamente por el capitalismo. Si ustedes revisan la historia reciente de Chile, las grandes como
movilizaciones o las grandes como tensiones sociales se han dado o han surgido desde contextos escolares. Los pingüinos en el año 2006, por ejemplo. Recientemente el grupo que saltó los torniquetes, el movimiento estudiantil de 2011. Entonces, como sea, la escuela no solamente reproduce, intenta reproducir desde luego, pero hay resistencia. Eso es lo que está diciendo Giroux. Digo yo, capaz que Giroux me mandara a la cresta, así como dijera, no, ¿cómo se lo...? Pero tiene que ver un poco con eso, así lo leo yo. ¿Ya? Y así por lo menos quiero que, me intentaría como compartirlo. Bien, ¿se entiende ese punto? O sea, los estudiantes, pese a la maquinaria, se resisten. Y no solamente se resisten los estudiantes, se resisten los profes, se resisten los padres. Algunos no, lo sabemos. Hay que mirar con cuidado esto. Bien, paso tercera diapositiva, ya texto un poquito más breve, pero que me parece importante. Va a decir, las escuelas representan terrenos de impugnación marcados no solo por contradicciones estructurales e ideológicas, sino también por una resistencia estudiantil moldeada colectivamente. O sea, yo creo que me está dando la razón. O sea, hay una resistencia ya desde los estudiantes y que puede tomar, insisto, diferentes grados de organización. Entonces, aquí aparecen como dos palabritas que me gustaría comentar brevemente. Habla de contradicciones estructurales e ideológicas. ¿Ya? Cuando hablamos de estructural, aquí, para esta lectura, yo recomiendo... ay, me está diciendo que quiero terminar en 10 minutos. Pero, lo que me dice... espérate, aquí me está pidiendo plata, parece. Bueno, voy a avanzar lo más que pueda. Lo estructural es lo que supera al individuo, son condiciones un poco sociales, de la estructura social. Y la ideología tiene que ver con aquella tendencia, con las ideas que de alguna manera imaginariamente conducen esto. ¿Ya? Entonces, son instancias que superan al individuo. Pues bien, desde la perspectiva de los teóricos de las resistencias, las escuelas son instituciones relativamente autónomas, o sea, funcionan con cierta independencia respecto de la sociedad, respecto de la política, pasan cosas que no son completamente calculables, pasan cosas que que escapan un poco al control, y que por lo tanto proporcionan espacios para cierta oposición, y a veces sirven para mostrar las contradicciones que aparecen en la lógica o en la racionalidad social. Leo esto a ver si se entiende. Dice, desde la perspectiva de los teóricos de la resistencia, las escuelas son instituciones relativamente autónomas que no solo proporcionan espacio para comportamientos de oposición y para la enseñanza, sino que también representan una fuente de contradicciones que a veces las hace dejar de ser funcionales para los intereses materiales e ideológicos de la sociedad dominante. O sea, la escuela, por mucho que es una instancia que es servil al capitalismo, que es servil hoy en día, por ejemplo, al modelo neoliberal, que es servil al modelo de mercado, sin embargo, en su interior hay un cierto rango de autonomía que permite que se muestren, se visibilicen y se inicien los conflictos sociales. Se muestren ahí los conflictos sociales. Lo que va a hacer el señor Giroux, ¿ah? Va a analizar como la reproducción desde tres matices. Hay mucha gente que ha escrito sobre esto y él se va a referir a las posiciones de algunos autores. Yo, desde mi perspectiva, me interesa sobre todo que se entiendan los matices más que los autores mismos, ¿ya? Igualmente ustedes van a tener el texto a disposición y pueden como ir viendo e ir profundizando si así lo estiman pertinente sobre los autores. Lo podemos conversar también. Pero a mí me interesa como cuáles son los matices, los enfoques en la misma teoría de la reproducción que el
el señor Giroux va a revisar el enfoque económico reproductivo, el cultural reproductivo y el modelo del Estado hegemónico. Hoy día, si tenemos suerte, ya que Zoom me está apretando el cuello, vamos a quedar en el modelo, podemos llegar al cultural reproductivo. Yo creo que vamos a ver solamente el económico reproductivo y lo otro lo podemos ver después. Pero me interesa situar el problema antes que nada. Entonces, la reproducción vista desde un punto de vista económico. Y aquí hay dos, y en realidad voy a terminar aquí con estas dos ideas. Desde la perspectiva económica de la reproducción, el modelo económico reproductivo, perdón, el modelo reproductivo económico, sobre el cual algunos autores han puesto el acento, señala que hay una correspondencia básicamente entre escuela y trabajo, que la escuela formaría para el trabajo y que la escuela, por tanto, sería una máquina que asigna cierto lugar para la cadena de producción. Lo que nosotros ya a nivel de sobremesa siempre comentamos como escuelas que forman mano de obra barata, ¿ya? Desde ese enfoque, desde el lugar que van a tener los personajes que asisten a la escuela en la cadena de producción. Si ustedes quieren, por ejemplo, nosotros podemos pensar la extensión de la jornada escolar completa que se implementa durante los gobiernos de la concertación en Chile, eso de extender la jornada por 8 horas como una manera de pensar la escuela como en términos de reproducción económica. Vale decir, la escuela como algo que se parece a la fábrica, donde usted entra a un determinado horario, está sentado por, no sé, por 4 horas, tiene 1 hora para almorzar y de ahí tiene 2 o 3 horas más de trabajo. En ese sentido, la escuela sería una suerte de adiestramiento para la vida laboral, ¿ya? Y esa sería su principal tarea. Por lo tanto, lo que usted aprende de castellano, de matemática, de filosofía, de biología, es relevante. Pero lo que es más relevante es lo que está abajo, un currículum oculto, ¿ya? Que forma ciertos sujetos. Y ahí hay una palabrita al lado, la subjetividad. Aquello que cuenta como alto versus bajo en el Estatuto de Conocimiento Intelectual o Manual, como alto versus bajo en las formas de organización social, jerárquico o democrático, y por supuesto el que cuenta como alto versus bajo en el estatus de las formas de interacción personal, competencia individual o el compartir colectivo. Vale decir, me voy a detener en ese párrafo. En la escuela usted aprende ciertas maneras de convivir, ciertas maneras de obedecer, ciertas maneras de valorar un trabajo por sobre el otro. Se valora el escribir o el hablar de determinada manera. Se valora eh, el mandato, el liderazgo, por ejemplo. O sea, fíjense que en la escuela, incluso cuando los colegios pasan procesos de acreditación, siempre hay cuestiones como de liderazgo, incluso hay como un montón de formación en liderazgo educativo. ¿Por qué la escuela tiene que ser una cuestión liderada? Eso también es parte del aprendizaje escolar. Y lo que me parece muy importante, y por eso destaqué este punto, esto que está muy asentado en el tejido social, por ejemplo, chileno, en el enfoque neoliberal, es que nosotros tenemos que competir. Ustedes son una escuela que es mucho más competitiva que en la que yo me formé. Ustedes tienen ranking, tienen, no sé, atribución de NEM para entrar, tienen una organización competitiva de lo que es la convivencia social. Eso también es el currículum oculto. Entonces, de alguna manera se trata de entregar ciertos ejes, de entregar ciertas pautas que de alguna manera forman un tipo de sujeto que privilegia ciertos saberes por sobre otros, un tipo de sujeto que aprende a obedecer o a mandar de determinada manera y que aprende, qué sé yo, a formarse de una manera individual, competitiva.
eso también en la escuela, y eso sería como importante para el mundo laboral. Entonces, desde el enfoque económico reproductor, esa sería la función de la escuela. Y ahora sí, leo el parrafito de arriba. En términos generales, la teoría de la correspondencia entre escuela y mundo del trabajo, postula que los patrones de valores estructurados jerárquicamente, las normas y las habilidades que caracterizan tanto a la fuerza de trabajo como a la dinámica de la interacción de clases en el capitalismo, se reflejan en la dinámica social del encuentro cotidiano en el salón de clases. La escuela tendría desde esa perspectiva la función de ser una suerte de laboratorio que reproduce el microcosmos capitalista, donde usted aprende a obedecer, aprende a vestirse de determinada manera y aprende a, o adquiere y introyecta ciertas nociones de rendimiento. Bien, muchachos, Zoom por primera vez me ha traicionado. En vez de extenderme así como gratuitamente el asunto, me dice que ya me queda solamente un minuto, así que lo voy a detener aquí. Voy a enviar esto al grupo de WhatsApp y voy a empezar a atender esta semana casos individuales. La próxima semana voy a referirme a lo que queda de, o sea, a la evaluación anterior, vamos a revisar algunas preguntas. Los que tengan dudas, por favor, comuníquense. Muchas gracias y será hasta la próxima. Chao, estén bien. Bueno. Chao, profe, gracias. Chao, gracias a ustedes.